Shabbat Shalom. Bendito es el Eterno que nos ha dado su Torah de verdad. Pueden tomar asiento. Y vamos a prepararnos hoy para hacer esta reflexión de la Torah, que muy bien podría ser llamada la parashá para el Día del Suegro, tratándose nada menos que del suegro de Moshe Rabenu, quien viene a escuchar de todas las cosas que el Eterno le había hecho en el camino. Y viene con su hija, la esposa de Moshe Rabenu, con sus nietos, a encontrarse con su yerno, quien para entonces se había dedicado completamente a la tarea de la redención de Israel. Esta parashá tiene una fuerza muy grande, tiene un poder muy grande, porque en la opinión de la mayoría de los jajamín de nuestro noble pueblo judío, esta parashá por unanimidad se conoce como la parashá del Shabbat Kala, del Shabbat de la novia. Toda vez que cuando uno lee en profundidad lo que se encuentra en esta parashá, pareciera una boda. El novio que se revela y le hace una propuesta a la chica, que es Israel. Israel que acepta la propuesta y entonces se entrega la ketubá, el pacto, la alianza matrimonial. Y es por esta metáfora que el Shabbat, donde se estudia esta parashá, se conoce como Shabbat Kala, Shabbat de la novia, como una referencia a esta santa alianza única, eterna e irrevocable con el Creador, que asume la posición del novio de Israel, de la novia, y los Aserea Dibrot, la Ketubá, el pacto matrimonial. Hemos leído hoy los 10 mandamientos en la sexta aliyá de esta parashá. Y nos dice la Torá que al escuchar estas declaraciones del Eterno, especialmente las primeras dos, el pueblo cae de espaldas y el resto tiene que ser escuchado de parte de Moshe Rabén. Y la gloria del Eterno se revela de una forma extraordinaria. No se vio ninguna imagen o cosa semejante, y entonces la parashá concluye con instrucciones precisas de cómo edificar un altar para que cumpla con las exigencias éticas de la Torah. Eso es básicamente lo que tenemos en esta parashá. Esta parashá, Rabotai, es la más importante de todas las parsillón que tiene la Torah. La más importante de todas es esta. ¿Por qué es la más importante? Es la más importante porque tenemos aquí la entrega de la Torah. No es algo que Moshe inventó, no es algo que se le ocurrió al hombre, es algo que viene del cielo. Y no es algo que se entrega privadamente a Moshe, no es algo revelado en una cueva donde solamente hubo un testigo, el que supuestamente recibió la revelación, sino que estamos en presencia de una revelación nacional, delante de millones de personas, algo extraordinario. Nunca antes había ocurrido cosa igual en toda la historia de la humanidad. Y en esta parashá es extraordinariamente importante también porque se revela que una persona, presten mucha atención, una persona de origen no judío tiene delante de sí dos opciones. Una, convertirse al judaísmo para los judíos y unirse al pueblo de Israel como judío.
Esa es la primera opción. La segunda opción, convertirse al Dios de Israel y mantenerse como un justo de las naciones sin llegar al punto de hacerse judío y formar parte del pueblo judío, sino vivir el judaísmo para los no judíos. Este último se hace evidente en el caso de Jitro, el suegro de Moisés. Moisés encontró esposa, no entre las hijas de Israel, sino en el exilio de Madián, en la casa de un sacerdote de aquella región. Por supuesto, aún no había sido entregada la Torá, y Moshe Rabenu no tenía el conocimiento de estas cosas como lo va a tener luego de la revelación de la Torá. Así que Jitro vino a ser una figura paternal para Moshe. Lo albergó en su casa, lo cuidó, lo protegió, le dio una de sus hijas como esposa, de la cual nacieron 2 hijos preciosos, Gersón y Eliezer. Y por Moshe, Jitro conoció del Dios de Israel. Pero al mismo tiempo, Jitro tenía y servía a otros dioses. Aun cuando era descendiente de Abraham por la vía de otra esposa que Abraham tuvo después de la muerte de Sara, Setura, Jitro era madianita, no israelita. Jitro era madianita, miembro de una tribu oriunda de Canaán, en la mayoría tribus nómadas. Sin embargo, la relación entre estos 2 hombres fue muy estrecha. De hecho, en un momento determinado, Moisés tuvo que enviar su familia de vuelta a Madián para poder atender los asuntos de la redención de Israel y las exigencias divinas frente al faraón. Según la tradición que nosotros tenemos, cuando Moshe llegó a Egipto con su mujer y sus 2 hijos, eso creó una situación muy complicada, porque según la ley egipcia, la ley de la esclavitud que estaba dominando en aquellos días, estos 2 muchachos y los 2 hijos del faraón tenían que alistarse, tenían que presentarse delante del faraón para ser marcados como esclavos. Y entonces Aarón le dijo: mi hermano Moshe, bastantes problemas tenemos con los hijos de Israel aquí para tener 2 problemas más, tus 2 hijos. Lo mejor es que los regreses a casa de tu suegro para que tú puedas tener paz mental y la tranquilidad mental que requiere la enorme tarea que Dios ha puesto sobre tus hombros. Y fue entonces que Moisés envía a su mujer con sus 2 hijos a la casa de su suegro. Y de nuevo, Jitro, entendiendo la situación, tomó consigo a su hija Séfora, a sus 2 nietos, Gersón y Eliezer, los recibe en su casa, los cuida en su casa, los alberga en su casa para dar a Moshe el tiempo necesario que demandaba la inmensa tarea encomendada de sacar a los hijos de Israel de Egipto. El tiempo después, cuando ya Moshe está acampando cerca del monte Sinaí, Jitro viene a visitarlo y viene con su esposa de Moisés, su hija, y sus 2 nietos, los 2 hijos de Moshe Rabén. Ese es lo que nos cuenta la parashá de hoy. Ambos hombres se sientan, conversan y Moisés le cuenta uno por uno los milagros que el Eterno hizo a favor de los hijos de Israel hasta ese momento. Cuando Jitro escucha toda esta maravilla, todas estas historias de redención y todos estos milagros, y cuando ve con sus ojos el hecho de que efectivamente allí estaba todo el pueblo hebreo acampando libre del faraón, se convenció que el Dios de Israel, el Dios de Moshe, es el único Dios verdadero. Y esto causó, Rabotai, un turning point en su vida, un punto de cambio en su vida, tan fuerte y tan poderoso, que Jitro dijo estas palabras: Baruch Hashem, que los salvó a ustedes de la mano del faraón y a todo este pueblo de la mano de los egipcios. Y entonces dice Jitro:
Ataya dati, ki gadol Adonai, mikol Elohim. Ahora yo reconozco que grande es el Eterno, más que todos los dioses. Más que todos los dioses. Y al decir esa frase que le salió del alma, que le salió del corazón, Yadati ki gadol Adonai, mikol Elohim, ahora yo reconozco que el Eterno es más grande que todos los dioses. Algo pasó en su vida. Reconoció que Adonai, el Dios de Israel, es el único y grande Dios de toda la tierra. Y allí ocurrió su conversión al Dios de Israel. Porque antes de ese momento, Yitro era un pagano, adoraba a Baal, entre otros dioses. Inmediatamente después, la Torá nos cuenta que hubo un banquete. Preste mucha atención, Rabotai, porque aquí tenemos enseñanzas muy profundas, muy profundas. Dice la Torá en la parashá de hoy, Shabbat Kalá, que después hubo un banquete, después de este acto de conversión de Yitro hubo un banquete. Y el propio Yitro hizo sacrificios al Eterno. Y preparó una comida y se sentó a comer con los líderes de Israel. Imagínate eso. Yitro puso en la mesa un banquete en medio del desierto. Carne, pan, vino. Y nos dice la Torá que Aarón se acercó y se sentó a esa mesa. Y los ancianos de Israel se sentaron para comer con el suegro de Moisés delante del Todopoderoso. Y más adelante, después del banquete, Yitro le dio tremendos consejos jurídicos a Moshe para mejorar la administración del pueblo, diciendo: Moshe, no está bien lo que estás haciendo, no está bien que todo el trabajo recaiga sobre ti porque vas a desfallecer del todo y el pueblo quedará sin un líder tan importante como tú. Y te recomiendo lo siguiente: busca líderes varones que sean hombres honestos, trabajadores, temerosos de Hashem, hombres puros, hombres rectos, que no sean sobornables, que odien recibir regalos antes de un juicio, que no tengan compromisos con nadie a la hora de la justicia. Y a esos hombres vas a consagrar como jefes de miles, de cientos, de 50 y de 10. Y ellos van a juzgar al pueblo en todas las cosas diarias, y solamente los asuntos que sean difíciles van a ser traídos a ti. Ellos van a juzgar las cosas pequeñas, tú juzgas las cosas grandes. Y de esa manera tú vas a aligerar el peso que ahora tienes y ellos te van a llevar a ayudar la carga. Piénsalo, y si el Eterno te lo confirma, no dudes en hacer y te va a ir bien. Entonces, Moshe invita a Yitro, su suegro, quedarse con ellos y ser parte integral del pueblo judío. Incluso le promete una porción en la tierra. Yitro declinó la oferta, se regresa a su tierra y se regresa a su pueblo. Este es más o menos el contenido que tenemos aquí en esta parashá. ¿Qué aprendemos de esto? Tenemos lecciones aquí muy grandes, Rabotai, y muy profundas. Primera cosa, primer asunto, primera lección que brota de esta parashá. Una cosa es convertirse al Dios de Israel y otra cosa es hacerse judío. Muy importante eso. Una cosa es convertirse al Dios de Israel y otra cosa es hacerse judío. Jetro, en otras traducciones, no era judío de nacimiento. Moisés era judío de nacimiento. Jetro era pagano. Moshe no era pagano. Jetro, aunque conocía del Dios de Israel, vía Moisés, adoraba muchos dioses, incluyendo a Moloch, a Baal, dioses cananeos que eran muy importantes en el área donde él vivía y donde él era sacerdote precisamente. Moshe, contrario,
a Yitro, adoraba solamente al Eterno, su uno y único Dios. Pero en un punto de su vida, Yitro se convence que el Dios de Moisés, el Dios de Israel, es el único Dios verdadero, lo reconoce y lo confiesa. Y eso constituye su acto de conversión. Y por tanto, cuando un no judío abandona sus dioses y abandona su idolatría y se convierte al Dios de Israel y reconoce al Dios de Israel como su uno y único Dios verdadero, se transforma en un justo de las naciones. Y como justo de las naciones, guarda el pacto noágico que Dios estableció con Noé y su descendencia 1000 años antes de establecer el pacto con Israel en Sinaí. La Torá nos dice en la Parashá Noach que Noé halló gracia en los ojos de Dios porque Noé era un hombre justo, ish shadik, en su generación. Y por tanto, todo no judío, esto es muy importante, porque esto es base halágica, ¿ok? Esto es base halágica, eso es muy importante conocer esto. Todo no judío que reconoce al Dios de Israel como el único Dios verdadero y guarda el pacto noágico, es visto como un justo de las naciones y merece todo el respeto, toda la dignidad, como Moshe trata con respeto y con dignidad a su suegro, ahora un justo de las naciones. Y no solamente esto, a este justo de las naciones que guarda los mandamientos del pacto que Dios estableció con Noé, se le permite hacer sacrificios al Dios de Israel. Y se le permite incluso preparar banquetes a los cuales podemos asistir los hijos de Israel y compartir su mesa, como hicieron Moisés, Aarón y los ancianos de Israel con Yitro el día de su conversión. Quiero hacer una pregunta muy importante aquí. ¿Cómo es posible para un yehudí sentarse a la misma mesa con un justo de las naciones? ¿Cómo es posible? La respuesta es una sola, porque un auténtico justo de las naciones tiene un nivel de santidad y tiene un nivel de pulcritud espiritual suficiente para no hacer diferencias a la hora de comer pan. Y aquí en esta parashá nos envía el cielo una importante lección para todos. Nos presenta a Yitro, un no judío, haciendo un sacrificio, preparando un banquete en medio del desierto. Y tanto Moisés como Aarón, como el resto de los ancianos de Israel, se sientan a su mesa, comen de su pan y beben de su vino. Y esto significa, por lo tanto, que un justo de las naciones sabe qué comidas son permitidas y qué comidas no son permitidas. De lo contrario, Moshe no se hubiera sentado allí, ni Aarón se hubiera sentado allí, ni los ancianos de Israel se hubieran sentado allí. Consecuentemente, un justo de las naciones debe ser educado en qué cosas son los animales limpios, cuáles son los animales no limpios, qué son comidas permitidas, qué son comidas prohibidas. Y por tanto, cuando estamos en presencia de un auténtico hombre justo, podemos estar seguros que tendremos también una comida limpia de toda cosa inmunda. De hecho, la Torá nos dice que el día cuando Hashem hizo entrar a Noé al arca con toda su familia, le ordenó que hiciera entrar también animales limpios y animales no limpios. Es decir, animales aptos para los sacrificios y el consumo humano y animales no aptos ni para sacrificios ni para el consumo humano. Entonces, si Dios le pide a Noé que entre tanto animales limpios como animales no limpios, lógicamente es porque Noé conocía las leyes de Kashrut básicas que determinan la pureza de la mesa de los hombres justos. De otra manera, no tendría sentido pedirle algo que él desconocía totalmente. Algunos interpretan que como Dios le dijo a Noé y a sus hijos cuando salieron del arca, que de todo lo que se mueve en la tierra le va a servir de alimento,
lo mismo que las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo, que eso significa que los hijos de Noé pueden comer de todo, con la sola restricción de no comer sangre. En otras palabras, que Dios permite, esto es lo que algunos dicen, no es lo que yo digo, ni enseño, lo aleno. Pero algunos enseñan que Dios le permite a los justos de las naciones comer de todo lo que se mueve. Ratones, culebras, monos, gusanos, piojos, pulgas, puerco, tigre, gato, buitres. ¿Ok? Y cosas de esta. Cuando es sabido que ninguno de estos animales fueron considerados animales limpios en los días de Noé. Cuando Dios le dice a Noé y a sus hijos, todo lo que se mueve les servirá de alimento, tienes que entenderlo dentro del mandamiento previo dado a Noé y que viene rodando desde más atrás de Noé, en el cual los antiguos sabían cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los animales no limpios. ¿Y por qué Dios le dice esto a Noé? Porque Noé hacía sacrificios. Y él sabía qué animales podía presentar en el altar para el sacrificio a Dios y qué animales no se podían presentar para el sacrificio a Dios. Ahora, luego del diluvio viene la duda. ¿Cuál es la duda? ¿Será que los animales usados para los sacrificios no se pueden comer? Entonces Dios le aclara, de todo lo que se mueve puedes comer, aun cuando puedas usarlo también sobre mi altar. El mensaje no fue, ahora tú puedes comer de todo, sino de todo lo que se mueve que es kosher, de todo lo que se mueve que es limpio y permitido usar sobre mi altar, también de eso puedes comer. En otras palabras, no pienses que porque alguno de estos animales los requiero para el sacrificio, no los puedes comer. Tú también puedes comer de todo lo que se mueve, que es limpio, por supuesto, y que yo te pido para mis sacrificios. Así que está permitido a Moisés, a Aarón y a los ancianos de Israel sentarse a la misma mesa con este hombre justo y comer de la comida preparada por Yitro, beber de su vino y comer de su pan. Dice nuestra parashá. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer pan con el suegro de Moisés delante del Todopoderoso. Voy a repetir esa frase. Vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer pan con el suegro de Moisés delante del Todopoderoso. ¿Y dónde está Moisés? ¿Dónde está Moisés? No se menciona específicamente dónde está Moisés, pero sí implícitamente. ¿Por qué? Porque el hecho de que Moisés estaba constituido en forma de Dios, es decir, por el principio de agencia, por el principio de que Moshe es el representante de Dios, comer con Moshe era comer con Dios. Comer ante Moisés era comer con Dios. De ahí aprende el Talmud que cuando tú comes en la mesa de un Talmid Jajam, es como si tú estuvieras comiendo en la mesa con Dios. Y por extensión, mentirle a un Talmid Jajam es mentirle a Dios. Separar tu alma de un Talmid Jajam es separar tu alma de Dios. Y es por eso que en este mismo contexto, cuando Ananías y Zafira le mienten a Kefa, se les contó como si hubiesen mentido a Dios. Y es en este contexto que afirmó nuestro Santo Maestro, si ustedes se separan de mí, ustedes se van a volver ramas cortadas del tronco y se van a marchitar. Moshe Rabenu estaba sentado a la mesa. Y aunque no se menciona su nombre explícitamente, al decir que comieron delante del Todopoderoso, es una referencia velada a la presencia misma de Moisés en aquella mesa que la convirtió en la misma mesa de Hashem. Y esto te dice a ti la fuerza que tiene un justo de las naciones, el nivel espiritual tan extraordinario que alcanza a una persona cuando abandona su idolatría y se convierte al Dios de Israel y lo toma como su uno y único Dios verdadero.
Ahora bien, Rabotai, si Moisés no tuvo problemas en comer el pan de Yitro, si Aarón no tuvo problemas en comer en la misma mesa con Yitro, si los ancianos de Israel no tuvieron problemas para sentarse a comer en la mesa de Yitro, un justo de las naciones, ¿por qué nosotros sí vamos a tener problemas? ¿Por qué vamos nosotros a establecer diferencias y levantar paredes de separación entre los justos y nosotros? De esto se desprende que las leyes de Kashrut que aplican a Israel, aplican también a los justos de las naciones. Porque de lo contrario, ni Moshe ni los ancianos de Israel hubieran comido pan en la mesa de Yitro. Si Yitro hubiera ofrecido una serpiente en el altar, Moshe no se sienta allí a comerla. Y esto es lo que explica la indignación del rabino Saúl cuando en Antioquía Kefas se sentaba a comer con los justos de las naciones que se habían convertido al Dios de Israel por medio de la predicación del apóstol a los gentiles. Pero luego cuando llegan los del partido ortodoxo de Jerusalén, Kefas se retraía y ya no comía con los justos de Antioquía. Y esto es una lección muy importante para todos nosotros. Recordar aquella voz que fue escuchada un día cerca de Jerusalén. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común y no lo llames tú inmundo. Por tanto, tú te vas a encontrar con una rama judía que no se va a sentar nunca a la mesa de un justo de las naciones. Ni va a beber su vino, ni va a partir su pan. Pero no así con los que seguimos el ejemplo de Moshe. No así con los que seguimos el ejemplo de Aarón. Y no así con los que seguimos el ejemplo de los ancianos de Israel. No así con los que seguimos el ejemplo de las enseñanzas del Maestro. Cuando entramos en la casa de un verdadero justo de las naciones, ellos guardan los mismos niveles de kashrut que nosotros. Y por tanto podemos comer su pan, beber su vino, porque no hay pared intermedia de separación entre nosotros. Por supuesto, esto significa que hay que instruir a los justos de las naciones en las leyes de kashrut. Y todo justo de las naciones que guarda kashrut, que no cocina ni pone en su mesa nada inmundo, merece nuestro cariño, merece nuestro respeto y merece nuestra comunión. El profeta Isaías tiene un mensaje muy fuerte, muy apropiado para todos nosotros en este asunto. En el capítulo 65 de su profecía nos habla en primer lugar del tremendo aprecio que Dios tiene por los no judíos, por los hombres y mujeres de toda la tierra. Y esto es importante subrayar porque muchos han entendido lamentablemente mal la idea de la elección. Y voy a repetir esto debido a su importancia en esta parashá. Rabotai, la elección de Israel como pueblo escogido por Dios no significa la exclusión del mundo. Significa el medio escogido por Dios para salvar al mundo. Eso es muy importante. La elección de Israel no es el rechazo de las naciones, sino todo lo contrario, la mayor evidencia de la preocupación y el propósito de Dios en la búsqueda de la redención de todos los hombres. Dios escogió a Israel para transformarla en un medio de redención, en un instrumento de redención para el mundo, no de rechazo del mundo. La salvación no es de los judíos, la salvación viene de los judíos, dijo el Maestro. Y sobre este asunto nos dice Isaías que Dios se dejó buscar por los que no preguntaban por Él. Dios se dejó hallar por los que no sabían nada de Él. En el lenguaje del profeta Isaías, capítulo 65, verso 1, encontramos lo siguiente. Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. A una nación que no conocía mi nombre, que no invocaba mi nombre, les dije, heme aquí, heme aquí. ¡Qué tremendo! ¡Qué extraordinario! Observa la fuerza que esto tiene.
Dios les dice a los no judíos, heme aquí, heme aquí. Ese es el mensaje de los profetas de Israel. Israel es el responsable de llevar ese mensaje a todas las naciones. Israel es el responsable de traducir la Biblia a todas las naciones. Precisamente por no entender bien esto, hemos dejado que otros lo hagan. Y el resultado es las terribles malas traducciones que tenemos. Pero bendito sea Hashem, que esto está corrigiéndose cada vez más. ¡Qué misión se Torah! ¡Mi Jerusalén! Le deba Hashem. Porque de Sion saldrá la Torah y de Jerusalén la palabra de Hashem. Israel es el responsable de hacer que la idolatría sea eliminada de toda la tierra. Israel es el responsable de enseñar el monoteísmo absoluto de los profetas a todas las naciones de la tierra. Y esto es lo que significa que en nuestra parashá Dios propone a Israel ser una nación sacerdotal. Como la misión del sacerdote es acercar a los que están lejanos y hacer la paz entre los que están en guerra. Y por no entender la esencia misma del propósito de la elección, esta se puede convertir en una filosofía hedonista barata que salpica con una cultura de la muerte que Dios rechaza. Y precisamente a lo que en sus días el profeta identifica como totalmente ciegos a la realidad del propósito de la elección, nos dice el profeta Isaías lo siguiente: extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, que anda por el camino que no es bueno, en pos de sus propios pensamientos. Un pueblo que de continuo me provoca en mi propio rostro, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se sientan entre sepulcros y pasan la noche en lugares secretos, que comen carne de puerco, carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de carnes inmundas, pero que después dicen: quédate donde estás, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Dice Dios: estos son humo en mi nariz y fuego que arde en mi rostro todo el día. Palabras muy fuertes, Rabotay. Dicho de otra manera, a Dios le indigna que usemos el honor de la elección como una visa para pecar, como una shimonía de inmoralidad o una licencia corsaria para violar la Torah. Y que después, cuando los gentiles sinceros que están buscando sus raíces hebreas se te acercan, cuando vienen los gentiles que están buscando los caminos de Dios y que han oído que Dios les está diciendo: heme aquí, y se te acercan, entonces los rechazas y digas: quédate donde estás, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Y a esta filosofía del chauvinismo nacionalista torcido, Dios responde diciendo: son humo en mi nariz y fuego que arde en mi rostro todo el día. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? El profeta Yohanan ben Zecaria Cohen fue enviado por Dios para preparar a los Israel para la llegada del Mesías. Instituyó, por tanto, una tevilá de Teshuvah Shelema, para limpiar el alma y para ser dignos de recibir la llegada del Mesías anunciado en los profetas. Pero cuando él comenzó a ver que muchos se acercaban a hacer su tevilá, pero por dentro estaban violando la Torá, como es el caso que presentó el profeta Isaías, dijo unas palabras muy fuertes a ellos: generación de víboras, ¿quién de ustedes podrá evitar el juicio venidero? Y no penséis dentro de ustedes mismos diciendo: somos hijos de Abraham. Es decir, pensar que somos parte del pueblo del pacto y tenemos una visa para pecar y violar la Torá.
O como alguien dijo que si un yehudí quiere pecar, que no lo haga en la comunidad, pero que si se va a un pueblo gentil y peca allá, allá no le cuenta. Entonces el profeta Yohanan dijo algo tremendo. Dios le puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Dios puede levantarle hijos a Abraham de las piedras. Una piedra representa un alma totalmente vacía, sin sensibilidad alguna, sin conocimiento alguno, como los gentiles que están sin pacto, sin promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Son piedras muertas. Pero dice el profeta, Dios tiene poder para levantarle hijos a Abraham aún de las piedras. ¿Por qué? Porque me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. A una nación que no conocía nada de mí, les he dicho, heme aquí, heme aquí. Nuestra parashá dice, vino Aarón con los ancianos de Israel para comer pan con el suegro de Moisés delante del Todopoderoso. Yo me pregunto, ¿somos nosotros mejores que Aarón? ¿Mejores que los ancianos de Israel? ¿Somos nosotros más santos que Moisés? Los justos de las naciones no son hijos de segunda categoría. Los justos de las naciones no son mercancía barata y nosotros mercancía cara. Pensar así es encenderle fuego a Dios en sus propias narices. Algo totalmente aborrecible. Antes que Dios escogiera a Israel, ya había escogido a las naciones para que le sirvieran. 1000 años antes que existiera nuestro pueblo judío, Dios había establecido un pacto de santidad y justicia con las naciones de la tierra mediante Noé, como está escrito en la Torá. Bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y les dijo, fructifíquense y llenen la tierra, etcétera, etcétera. Y les dijo, esta es la señal del pacto que yo establezco con ustedes perpetuamente y para siempre. He puesto un arco en las nubes que nadie puede negar. Y por lo tanto, esa es la señal de pacto que he establecido entre mí y todas las naciones de la tierra para siempre. 2448 años antes que los hijos de Israel recibiéramos el mandamiento del Shabbat, los hijos de Adán y los hijos de Noé, los justos de las naciones, conocían del Shabbat y guardaban el Shabbat en honor de la creación. De hecho, el Radak, la luminaria sefardita, el Rabí David Kimhi, hijo de Joseph ben Yishak Kimhi, del siglo XIII, dice que el Salmo 92 para el Shabbat lo compuso Adán Rishon. No David, David lo editó, pero la escritura original viene de Adán Harishon. Mira la importancia que tiene todo eso. Nuestra parashá nos dice entonces que Yitro, el suegro de Moisés, al convertirse al Dios de Israel y abandonar todos los demás dioses, se volvió justo de las naciones, un tzadik. Y al volverse un justo de las naciones, al volverse un tzadik, no lo hacía automáticamente judío. Y como no lo hacía automáticamente judío, Moshe Rabenu le propone que se quede con él. Quédate con nosotros, te vamos a hacer bien, te vamos a dar incluso porción en la herencia prometida, en la tierra prometida. ¿Qué hizo Yitro? Con mucha dignidad y con mucho respeto, declinó la oferta. Y él se consideró más apropiado quedarse como un justo de las naciones que ahora tiene la responsabilidad de esparcir el conocimiento del monoteísmo hebreo y del Dios de Israel como el único Dios verdadero entre su propia gente. Y Moshe Rabenu lo consideró una opción válida y lo despidió incluso con una bendición. Es más, hay una tradición en nuestro pueblo que afirma que Moshe Rabenu le pidió encarecidamente a Yitro que fuera a lo suyo para sacarlos de la idolatría y enseñarles los caminos del Dios de Israel. Entonces, vea que tenemos aquí dos hombres justos. Moshe, un judío justo, y Yitro, un hombre justo.
Y la Torá establece que todo hombre justo de la tierra está obligado a guardar 7 mandamientos, que representan para ellos los 10 nuestros. Los 7 mandamientos conocidos como los 7 mandamientos universales. ¿Saben cuáles son? No idolatría, no blasfemia, no asesinato, no inmoralidad sexual, no comer cosas prohibidas, ¿verdad? No robar, no establecer cortes de justicia, no blasfemar el nombre de Dios. Son 7 mandamientos. Por supuesto, hay mucho más que 7 mandamientos. Estos 7 mandamientos son solamente representativos, son como las columnas de las cuales luego derivan luego otros mandamientos más. Por ejemplo, uno de los mandamientos dados a los hijos de Noé dice, no robarás. ¿Qué significa robar? ¿Robar qué? Robar dinero, cosas, derechos, honor, tiempo. Por ejemplo, Dios considera que cuando nosotros no separamos el maser, el diezmo, le estamos robando a Él. Porque el maser pertenece por derecho divino a la keuná, aquellos que Dios pone en tu camino para cuidarte y velar por tu alma. El Shabbat es santo también. El Shabbat es el día que Dios santificó de los 7 días de la semana. 6 días son para nosotros. Un día es para Dios, en el cual Él nos invita a participar del descanso que Él tuvo de toda la obra de la creación. Por lo tanto, los hijos de Noé no pueden robarle a Dios el día de descanso y usarlo para su propio beneficio. Entonces, mira que entonces el mandamiento de no robarse se desprenden otros mandamientos, incluso no robar el tiempo, incluyendo no robarle a Dios su santo Shabbat. Y lo mismo sucede con la idolatría. Es un solo mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero cuando lo estudias a profundidad, descubres que hay 26 formas diferentes de idolatría. Y lo mismo ocurre con el resto de los mandamientos. Cuando tú haces el estudio profundo de los 7 mandamientos universales, con todas sus derivaciones, son más de 1000 mandamientos. Además, ha sido establecido por los jueces de Israel, de la casa de Israel, que todos los mandamientos de la Torá, que son de naturaleza ética, aplica también a los judíos, tanto como a los gentiles. Las cosas litúrgicas y los mandamientos, que son señales de pacto, son dadas específicamente a los judíos. Por ejemplo, cuando el rabino Shaul llegó a Jerusalén y se reunió con los apóstoles de Yeshua, le comentaron de un mal informe que estaba circulando por ahí contra Rav Shaul. En el lenguaje de memorias apostólicas nos dice que Jacob, el hermano de Yeshua, le dijo más o menos a Rav Shaul lo siguiente: ya ves, hermanos, cuántos judíos hay que han creído que Yeshua es el Mesías y todos son celosos guardianes de la Torá. Pero se ha corrido por ahí la voz de que tú estás apartándote del judaísmo, enseñando a los judíos que están entre los gentiles a apostatar de la ley de Moisés, incluso enseñando que los judíos no tienen que circuncidar a sus hijos y cosas parecidas. ¿Qué va a pasar cuando se enteren que tú estás aquí? Se va a levantar una revuelta. Para evitar que esto suceda, hay entre nosotros unos judíos que tienen que hacer unos sacrificios en el templo. Ve con ellos, paga sus gastos, cumple con ellos el voto nazareo, según ordena la Torá, y todo el mundo va a ver que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, presta mucha atención. Esto está hablando Jacob, Hanasí, el presidente del Beit Din de Yeshua HaMashiach. Jacob ben Yosef, el hermano de Yeshua, le está diciendo a Rav Shaul: pero en cuanto a los gentiles que han creído, como sabes, ya le hemos dado instrucciones que no tienen que guardar ninguna de estas cosas litúrgicas, sino solamente los mandamientos que le hemos escrito en una carta que le enviamos. Y Rav Shaul no tuvo problema con eso. Él estaba clarísimo con eso. Subió al templo, presentó los sacrificios delante de los sacerdotes para concluir aquel ritual. Y esa frase, por cuanto los gentiles que han creído le hemos dado instrucciones que no tienen que guardar nada de estas cosas, claramente indica que todo gentil que abandona su idolatría y se convierte al Dios de Israel, tiene delante de sí 2 opciones.
Primero, volverse un justo de las naciones, como fue el caso de Job, como fue el caso de Melquisedec, como fue el caso de Jitro, el suegro de Moisés, como fue el caso de Cornelio, el centurión romano, como fue el caso de aquellas mujeres ricas y pudientes de Asia Menor, como Lidia de Tiatira, que vino a ser una de las que más apoyó el trabajo del judío rabino Shaul de Tarso en aquella región. Fueron compañeros de viaje de Rab Shaul, como vino a ser Tito, uno de los más acercados asistentes del rabino Shaul. Esa es la primera opción. Esa es la primera opción. La segunda opción que tú tienes delante es hacerte judío. Si tú decides hacerte judío, entonces tienes que seguir el protocolo de la Torah. Tan fácil como eso, tan simple como eso. Seguir el protocolo de la Torah. Si decides hacerte judío, ¿cuál es el protocolo? Shemot capítulo 12, versículos 43 al 49 nos dice cuál es el protocolo de la Torah. Voy a leerles. Y el Señor dijo a Moisés, Vayomer Adonai Moshe, y a Aarón, ¿ok? Esta es la ordenanza, Sojucaja Pesach. Esta es la ordenanza de Pesach, de la Pascua. Ningún hijo ajeno comerá de ella. Ningún hijo ajeno. En el lenguaje de la Torah es Ben Nahar Lo Yohabo. Observa bien eso. No dice Toshav. No dice Goy. No dice Ger. Dice Ben Nehar. Ben Nehar. Hijo ajeno. ¿Quién es un hijo ajeno? Hay tres cosas que hacen de un hijo de Israel un Ben Nehar, un hijo extraño. Preste mucha atención. Primero, un hijo de Israel que se vuelve ateo o politeísta y reniega del Dios de Israel diciendo que no existe Dios o que Dios, el Dios de Israel no es el uno y único Dios de Israel, o que existen otros dioses coiguales o consustanciales con el Dios de Israel. Estos son herejes, apóstatas. Y dice la Torah, no pueden comer la Pascua, aunque tengan madre judía, aunque sean de circuncisión de 8 días. Según la Torah es un Ben Nehar, y la Torah no le permite comer la Pascua, aunque sea un hijo de Israel. Y en esa condición le está prohibido acercarse a la mesa de Pesach hasta que haga Teshuvah. Esa es la primera cosa, ¿ok? Segundo, un hijo de Israel que rechaza a sus propios hermanos y no los acepta es visto como un Ben Nehar, como el caso de los hermanos de Joseph, que lo desconocieron y lo vendieron como un esclavo. Todo judío que rechaza en su corazón a otro hermano judío, se vuelve un Ben Nehar. Y según la Torah, no puede comer la Pascua. Y esa es la enseñanza de Rashi. No estoy hablando aquí, no estoy inventando cosas. Estoy hablando de lo que han enseñado los grandes posquín de nuestro pueblo. ¿Ok? Esa es la enseñanza de Rashi. Jonathan Ben Uziel dice, un Ben Nehar es un hijo de Israel que se rechaza a sí mismo ser parte de Israel. Y se gentiliza, como aquel que se casa con una gentil y se vuelve como un gentil. Dice, no puede comer el Pesach. Es un Ben Nehar. ¿Ok? Vayomer Adonai el Moshe, ve a Aarón, Sojucaja Pesach, Kol Ben Nehar, Lo Yahol Bo. Ningún hijo extraño puede comerla. Esa es la primera restricción. Ahora viene un segundo caso. El segundo caso dice, todo esclavo varón, Bechol Evet Ish, así dice la Torah, ¿ok? Kol Hol Evet Ish, todo esclavo varón, Evet Ish, no Isha, Ish, masculino, varón, Hol Evet Ish, todo esclavo varón, Migna Kazeh, comprado o adquirido por dinero, Umaltauto, lo circuncidarás, Ash Yochal, entonces podrá comer. En otras palabras, podrá comer la Pascua después que lo circuncides. Y como se restringe a Ish y no a Isha, entonces no incluye ahí las siervas esclavas. Las esclavas son excluidas.
Solamente los siervos de una casa pueden comer la Pascua si se circuncidan, no antes. Tercer caso, dice la Torá, Toshav besahir lo yojalbo. El residente y el asalariado no pueden comer la Pascua. ¿Quién es un Toshav? Un Toshav es un estatus especial que se daba a un gentil que reside en la tierra de Israel, un gentil que es considerado un justo de las naciones, que vive apegado a los 7 mandamientos de la Torá. Aún con todo eso, cuando es la Pascua, no lo puede comer, porque es señal de pacto, no lo puede comer. En otras palabras, no es una comida para sostener el cuerpo, es una seudá para sostener una marca del pacto. Ningún noágico, con todo y ser considerado justo, se puede sentar a comer la Pascua según las leyes de la Torá. Y cuarto caso, la Torá contempla un cuarto caso que está en Shemot capítulo 12, verso 48, que dice así: Vehi yagur y tea ger, y si morare contigo un converso, un ger, ese es otro caso, ¿ok? Un justo de las naciones. ¿Quién es un ger? Un ger es un justo de las naciones que hace su conversión no solo con la intención de abandonar sus ídolos y aceptar al Dios de Israel como su único Dios verdadero, sino además está considerando firmemente ser parte del pueblo judío. Entonces, ¿qué hace en este caso? Ese no es el caso de Yitro, por ejemplo, el hombre de nuestra parashá. Yitro se convirtió al Dios de Israel, pero nunca tuvo la intención de unirse al pueblo judío, ni siquiera con la invitación que le hizo Moshe Rabbeinu. Él prefirió seguir como un sadik, como un justo de las naciones y procurar convertir a tantos como pudiera de su tierra al Dios de Israel y enseñarle a vivir según los preceptos que Dios ha establecido para los justos de las naciones. ¿Qué pasa con un ger, con un converso que tiene la idea de hacerse prosélito, que lo está considerando, está rumiando en su mente y en su corazón la posibilidad de hacerse judío? Ese es otro caso. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es tu caso? ¿Con quién tú te identificas? ¿Con Yitro? ¿Y decides ser como un hombre justo según la Torá y ayudar a otros a encontrar al Dios de Israel y servirle mediante la obediencia a los mandamientos que Dios establece para toda la humanidad? ¿O te está pasando por la cabeza la idea de hacerte judío y de vivir según los 613 mandamientos de la Torá? ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué dice la Torá que debemos hacer cuando encontramos a una persona no judía que tiene en el corazón y en la mente el deseo de hacerse judío? ¿Qué se hace en ese caso? Ese va a ser el tema de la tarde. Ese va a ser el tema de la tarde y espero tú no te lo vas a perder por nada. 3:30 de la tarde, hora de Benedición, hora de New York. Vamos a concluir entonces acá. Preste mucha atención. ¿Qué fuerza tiene esta parashá de este Shabbat Kalá, la más importante de toda la Torá, cuando Dios nos dio los 10 mandamientos delante de 600,000 varones judíos adultos, sin considerar los niños y la multitud grande que salió también de Egipto? ¿Qué provisión espiritual tú puedes recibir de esta parashá, donde encontramos la santa alianza eterna de Dios por el otro, comparado con un novio, con una novia? Yo les he enseñado, Rabotai, y esto es algo muy importante que usted debe llevar en su mente. Cada parashá es una terapia para tu alma. Cada parashá tiene una respuesta de Dios para tu necesidad del momento. Cada parashá. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre cumple el propósito por el cual Dios la envía. Y hay varias cosas que tiene esta parashá que tienen el poder de insuflar en tu alma esta gracia, esta energía de Dios, si tú la recibes con perfecta fe en tu corazón y la sellas con tu fidelidad. En primer lugar, esta parashá tiene una fuerza tremenda para ayudarte en tus relaciones familiares. Si tú estás teniendo problemas con tu suegro, o si estás teniendo problemas con tu suegra y no están
las dos familias no están comunicándose bien, hay algún problema ahí, esta parashá es tremenda. Si tú la recibes, te va a dar una gracia para superar cualquier roce que haya, como pasó con Moshe Rabenu, que pudo sentarse feliz con su suegro a comer y no tenían problema en la familia. No hay cosa más linda que tener buenas relaciones familiares. Entonces, si estás teniendo problemas con eso, esta parashá, si tú la recibes en tu corazón, te va a dar un poder y una gracia. Te vas a sorprender del poder y la gracia que te va a dar esta parashá para vivir en paz con la familia de tu cónyuge. Segundo, esta parashá es excelente para aquellos que sienten que hay una carga muy poderosa en sus vidas y que no tiene gente que le ayude. Esta parashá es tremenda para encontrar personas idóneas, personas aptas que quieran trabajar contigo, a quien tú le puedas delegar el trabajo para hacerlo más fácil. Sí, en otras palabras, la parashá nos manda a decir, tú no eres un hombre orquesta, tú no eres Dios. Necesitas aprender a delegar, pero para delegar necesitas tener hombres buenos, justos, idóneos, aptos, mujeres capaces. Consecuentemente, esta parashá, si tú la recibes, te va a dar una sabiduría tremenda para ayudarte a administrar mejor tu empresa, a administrar mejor tu casa, tus negocios, llevarte bien con tus empleados, saber delegarles las cosas y que las reciban con gusto y hagan las cosas como tú quieres. Esta parashá tiene esa fuerza. Cuando tú la recibes, te insufla esa habilidad. Esta parashá también es magnífica para todo aquel que quiere crecer espiritualmente, para todo el que quiere tener una mejor percepción de las cosas espirituales. Si tú estás notando un descenso en tu vida espiritual, si tú estás notando que tu corazón se está enfriando, si tú estás notando que ya la comunidad no te atrae como antes, que la pasas mejor fuera que adentro, que encuentras más deleite disfrutando con los no creyentes que con los creyentes. Si estás notando que poco a poco algo se está muriendo adentro de ti, esta parashá tiene la fuerza de insuflarte otra vez ese fuego, ese primer amor, esa pasión por Hashem. Toda vez que estamos en la presencia misma del Eterno, entregándonos la Torah a tu alma y tú la puedes recibir hoy otra vez en tu corazón. Tremenda fuerza que tiene esta parashá. Esta parashá es muy buena también para los que quieren renovar su pacto con el Eterno, toda vez que aquí precisamente encontramos cuando Dios propone una alianza y el pueblo de Israel acepta la oferta. Hoy tú puedes renovar tu pacto con Hashem. Hoy tú puedes decir, su Torah es mi Torah otra vez. Sus mandamientos son mis mandamientos otra vez. Y aplicarlo a tu vida y aceptarlo en tu corazón, que no puede existir otro Dios, que no puede existir otra fuerza, otra energía, otra persona independiente de Dios. El Dios uno y único, el Dios de Israel, tu Dios. Y finalmente, esta parashá es muy buena para los que quieren casarse. Buenísima para los que quieren casarse, porque precisamente tenemos este Shabbat Kalá. Es el Shabbat de la novia. Esta es tremenda parashá, porque tenemos aquí una propuesta matrimonial, tenemos una aceptación y tenemos una ketubá. Así que, si te falta tomar una decisión sobre esto, hoy el mensaje de la parashá es arriba, hermano. Lava tus vestidos y alístate, que esta semana que viene tendremos boda. Esa es la fuerza que tiene, tremenda fuerza que tiene esta parashá también. Baruch Hashem. Como ves, Rabotai, la enseñanza de la Torah no es un simple ejercicio espiritual. Tiene profundas implicaciones mentales, emocionales, espirituales y aún físicas
para todos nosotros. Es una terapia enviada del cielo cada semana para restaurarnos y para fortalecernos en el camino. Al andar, al trabajar, al relacionarnos con otras personas, al tener que esforzarnos con el sudor de nuestra frente para traer el pan a la casa, al tener que afirmar cada semana tus manos para suplir lo que tu familia necesita, nos vamos drenando físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Vamos agotando el combustible que nos permite ejercer bien nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro oficio. Y Dios entonces nos envía el Shabbat para renovarnos. Nos envía su Torah para sanarnos, para restaurarnos, para recargarte las baterías, para llenar el tanque de combustible de tu alma con ese oxígeno nuevo, para que tenga fuerzas otra vez para otra semana donde vas a estar arriba y no abajo, sano y no enfermo, vivo y no muerto. Y todas estas provisiones están disponibles para ti. La pregunta es, ¿cómo tú pasas esta fuerza y esta energía terapéutica, que es la palabra que te he dado, cómo tú la pasas a tu alma para que realice allí su función? Se hace de dos maneras. Primero, recibiéndola por la fe en tu alma, creyendo con perfecta fe que todo lo que yo te he puesto aquí delante no es simplemente un poco de información académica, sino que es la verdad, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, palabra de Dios que es más que tinta negra sobre un papel blanco, palabra de Dios que no vuelve vacía, que hace siempre aquello para lo cual es enviada. Y lo crees y lo recibes en tu corazón. Esa es la primera. Y la segunda, sellando esta acción con la entrega de tu maser, de tu pidyon nefesh, de tu sedaká, de lo que tú has recibido aquí como un mensaje del cielo. Tú estás diciendo que eso yo lo valoro, yo estimo profundamente, Hashem, lo que tú me estás enviando para mi bien, y como respuesta a eso, no me presento delante de ti con mis manos vacías, sino de que todo lo que tú me has dado he apartado para ti, para sostener tu causa en este lugar, en otro lugar, en otras naciones, y quiero que el mensaje de tu Torah siga fluyendo para mí, para mi casa, para mis amigos, para esta generación. Y entonces cuando tú tomas esa fe y la transformas en acción, creas un puente, creas un conductor por donde fluye hacia ti el bien espiritual y la energía espiritual que la Torah tiene para ti en el día de hoy. Bendecido es el pueblo que entiende eso. Y feliz es el pueblo que le cree a Dios y le sirve a Dios con gratitud y con alegría. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Baruch Hashem.